Dentro de la historia criminal argentina, la figura de Carlos Robledo Puch es una de las más emblemáticas y desconcertantes. A principios de los años 70, una ola de robos y asesinatos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires conmovió a toda la opinión pública. Cuando el responsable fue detenido y se descubrió que se trataba de un joven de apenas 20 años, el caso rápidamente despertó un enorme interés a nivel nacional. Recibió varios apodos por parte de los medios de comunicación de la época, como el Ángel Negro, el Ángel de la Muerte, el Cara de Ángel, el Muñeco Maldito, el Verdugo de los Serenos, el Gato Rojo, el Unisex, el Asesino con Cara de Niño o simplemente el Chacal. Y a pesar de que los peritos policiales lo describieron como un asesino a sangre fría y un psicópata manipulador, la apariencia de Robledo contrastaba con la de un criminal de dichas características. De corta estatura, rostro infantil, ojos celestes, melena rojiza y ensortijada, no parecía ser alguien tan extremadamente peligroso. El 3 de febrero de 1972, un confuso incidente fue reportado en el interior de la ferretería industrial Maserio Hermanos, ubicada en la calle Almirante Brown, en la localidad del Tigre, Buenos Aires. El inmueble había sido atracado y habían abierto la caja fuerte con un soplete, extrayendo poco más de 1 millón de pesos en efectivo. El guardia que trabajaba en el lugar, un hombre de 58 años llamado Manuel Acevedo, se encontraba sentado en el piso de una pequeña bodega y había sido ejecutado de 2 tiros en la cabeza. Varios crímenes sospechosamente similares habían sido registrados en la ciudad durante los últimos 11 meses, algo que tenía sumamente preocupada a las autoridades. Muchas de las víctimas eran justamente guardias nocturnos de supermercados, joyerías, automotoras y otros pequeños establecimientos comerciales que habían sido asesinados a tiros mientras se encontraban en sus puestos de trabajo. Ninguno de ellos parecía haberse resistido a los atracos. De hecho, algunos ni siquiera se levantaron de sus sillas cuando les dispararon por la espalda. Todas las investigaciones apuntaban a que una peligrosa agrupación criminal estaba tras los asesinatos. De momento no se contaba con ninguna pista que ayudara a detener a los responsables, pero el hallazgo de un segundo cuerpo en esta última escena del crimen resultaría ser una pieza clave para resolver el caso. Se trataba de Héctor José Somoza, de 17 años. El joven había fallecido de 2 disparos, uno en la espalda que le destrozó el corazón y otro en la mejilla izquierda. También le habían quemado el rostro y la punta de los dedos con el soplete utilizado para abrir la caja fuerte. Además, le habían vertido líquido inflamable en el cuerpo y prendido fuego con una cerilla, pero de entre sus ropas chamuscadas se pudieron rescatar sus documentos casi intactos, entre ellos su cédula de identidad. El hallazgo de inmediato llamó la atención de los agentes, no solo porque Somoza no trabajaba en el lugar y no debía estar allí aquella noche, sino que el hecho de que fuese desfigurado y le quemaran las huellas dactilares parecía ser un claro intento por dificultar su identificación. La policía visitó a la madre de Somoza ese mismo día y le comunicó la fatídica noticia. Esta aseguró que la noche anterior su hijo había salido de casa con uno de sus amigos, Carlos Robledo Puch, quien de inmediato se convirtió en el principal sospechoso. Cerca de las 16 horas, cuando unos 50 agentes se presentaron en el 200 de la calle Las Acacias en Villa Adelina, dirección otorgada por la misma madre de Somoza, vieron a un joven que se acercaba despreocupadamente al lugar en una motocicleta.
Le preguntaron por Héctor Somoza, sin embargo aseguró que no lo conocía. Finalmente la policía decidió irrumpir en su domicilio, encontrando en su interior 2 revólveres calibre 38 y 5 calibre 22, además de varias bolsas de dinero y otros objetos robados escondidos en el interior de un piano. El sospechoso sería detenido y llevado a la comisaría de Tigre y en un principio negó toda participación en los hechos. Existen varias versiones con respecto a las declaraciones de Robledo tras su detención. Algunas afirman que reconoció los crímenes abiertamente cuando se dio cuenta que no podía explicar la presencia de armas y objetos robados en el interior de la casa de sus padres. Otras, en cambio, aseguran que fue torturado con una picana eléctrica y le aplicaron corriente en la lengua, los brazos y los testículos hasta que finalmente confesó. Según sus propias palabras, la madrugada del 3 de febrero ingresó junto a su cómplice, Héctor Somoza, a la ferretería industrial Maserio Hermanos para realizar un robo. Se toparon con el guardia Manuel Acevedo e inmediatamente lo encañonaron para posteriormente encerrarlo en una bodega. Sin embargo, a los pocos minutos Robledo volvió a ingresar a la habitación, se acercó a la víctima y le disparó 2 veces en la cabeza, matándolo en el acto. Ambos jóvenes se turnaron con el soplete para abrir la caja fuerte, ya que el trabajo tomaría varias horas, pero en cierto momento, cuando le tocó el turno a Robledo, Somoza se le acercó por la espalda y lo abrazó. Aparentemente Robledo lo tomó como un intento de agresión, aunque este punto nunca ha quedado claro. Lo golpeó en el pecho con el codo y Somoza cayó al piso, en donde sería ultimado de 2 disparos por su cómplice. Luego le echó encima un líquido inflamable y le prendió fuego, sin embargo las llamas se apagaron rápidamente. La intención de Robledo era que el cadáver de Somoza quedara irreconocible, por lo que cogió el soplete y le quemó el rostro y las huellas dactilares, para luego abrir la caja fuerte y darse a la fuga con el botín de $1.000.000. Cometió el error de no registrar la ropa de su compañero, pues en uno de los bolsillos de su pantalón llevaba todos sus documentos, con los cuales sería identificado posteriormente por la policía. La frialdad demostrada por Robledo al confesar el doble crimen dejó sorprendidos a los investigadores. A pesar de la presión policial, ya que se trataba de un joven de apenas 20 años, no se mostraba intimidado ni mucho menos arrepentido. Pocas horas más tarde, reconocería haber cometido un total de 11 asesinatos, una cifra récord para la crónica negra argentina. El subcomisario Roberto Alfano declararía días después ante los medios de comunicación: "Ha caído el peor asesino de la historia. Se llama Carlos Eduardo Robledo Puch". Carlos Eduardo Robledo Puch nació en Buenos Aires, Argentina, el 19 de enero de 1952. Se crió en el seno de una familia de clase media acomodada. Su padre trabajaba en la General Motors y su madre era ama de casa, la cual siempre se mostró muy cercana a su hijo. Carlos, Carlitos o el Colorado, como le llamaban, era un chico bajo, delgado y tímido, de buen rendimiento académico, destacándose en ramos de literatura, matemáticas y música. Había recibido clases de piano en un conservatorio y practicaba en casa por deseo de su madre. Sin embargo, al entrar en la preadolescencia, su comportamiento cambió y pasó de ser un alumno aplicado a un muchacho rebelde que entregaba los exámenes en blanco, que no prestaba atención a sus profesores y que solía meterse en líos por cometer pequeños hurtos, tanto en el salón de clases como en los kioscos de su barrio.
También solía vagar por las calles realizando actos de vandalismo, como romper farolas o lanzar cerillas y cigarrillos encendidos dentro de los buzones de correspondencia. Era un chico de pocos amigos. Algunos se burlaban de él por su apariencia y lo tildaban de raro, recriminándolo por sus modos un tanto afeminados y porque vestía ropa de marca, algo que no todos sus compañeros de escuela se podían permitir. Según algunos de los que lo conocieron por aquella época, podía estallar de manera súbita y montar en cólera ante la más mínima provocación, por lo que incluso se ganó el apodo de leche hervida. Sus padres estaban preocupados porque no mostraba interés alguno en los estudios y reprobó varias materias. Lo cambiaron de colegio en un par de ocasiones e incluso lo inscribieron en una escuela técnica, a pesar de que su padre quería que estudiara ingeniería, pero faltaba a clases y su comportamiento seguía empeorando, hasta que en 1967, a la edad de 15 años, fue expulsado después de robar 1.500 pesos desde la secretaría de su escuela. Ante la insistencia de sus padres, Robledo se inscribió en un taller para aprender a reparar aparatos electrónicos, en vista de que definitivamente no quería estudiar. Poco después, se volvería a meter en problemas tras vender una radio robada a un farmacéutico del barrio. El 15 de diciembre de 1968, a la edad de 16 años, Carlos Robledo sería acusado de robar una motocicleta y llevado hasta una comisaría. Curiosamente, en vez de mostrarse nervioso, se jactó ante los agentes de haber cometido otros 5 hurtos y 9 robos, por lo que sería enviado a un reformatorio por un periodo de 20 días. Y aunque le prometió a sus padres que no volvería a reincidir, continuó metiéndose en problemas. En 1969 conoció en una fiesta a Mónica Acosta, de 15 años, con la que mantuvo una intensa relación amorosa, tanto que llegó a tatuarse su nombre en el pecho y uno de sus brazos. Vivía cerca de su casa, la visitaba a diario y todos los que los conocieron aseguraron que estaban completamente enamorados a pesar de que eran muy distintos. Mónica salía poco a la calle, pasaba gran parte del día estudiando y sus padres eran sumamente conservadores, mientras que Carlos comenzaba a tener una vida cada vez más licenciosa. A principios de 1970 y mientras cursaba su segundo año de secundaria en el Instituto Cervantes de Vicente López, Robledo conoció a un rosarino llamado Jorge Antonio Ibáñez, con el cual trabó amistad. A pesar de que Ibáñez era 2 años menor que él, era alto y atlético, y se jactaba de entrar a las iglesias durante las noches para robar las limosnas, lo que aparentemente impresionó a su nuevo amigo. En cierta ocasión Ibáñez lo invitó a su casa para que conociera a su padre. Se trataba de un hombre con varios antecedentes penales, y cuando ambos jóvenes llegaron, se encontraba practicando tiro con una escopeta calibre 22. Le preguntó a Robledo si había disparado un arma alguna vez, y este le dijo que no, por lo que le permitió hacerlo. Es posible que este evento resultara significativo para el joven. Disparar un arma real le dio una sensación de poder que hasta entonces no había experimentado. Poco tiempo después, Ibáñez y Robledo serían expulsados del instituto por mala conducta y se dedicaron a vagar por las calles, pensando en cómo conseguir dinero fácil. Eran aficionados a las fiestas, las motos y los coches, y para solventar sus gastos básicos solían cometer pequeños hurtos. Para aquel entonces, Robledo había abandonado su hogar y pasaba gran parte del tiempo en hostales o en la casa de su amigo, en donde ambos fantaseaban con ganar una fortuna realizando un robo millonario.
En septiembre de 1970, ingresaron armados a una joyería durante la noche y vaciaron las estanterías, botín que posteriormente se repartieron en partes iguales. El robo fue planificado durante meses y antes de cometerlo, se habían prometido tirar a matar si eran descubiertos por alguien. Por suerte no había nadie en el interior del local aquella noche. 2 semanas más tarde, robaron 2 motocicletas, las cuales utilizaron para dirigirse a Mar del Plata. Sin embargo, serían detenidos por un patrullero que les solicitó la documentación de los vehículos. Como no las tenían, fueron inmediatamente llevados hasta una comisaría. De momento no había pruebas de que las motocicletas eran robadas y ambos jóvenes llevaban cédulas de identidad adulteradas, por lo que la policía pensaba que tenían más de 21 años. Uno de los agentes permitió que Carlos Robledo fuese hasta su casa y trajera los documentos de ambos vehículos, en donde aseguraba que los tenía, pero este simplemente se dio a la fuga, dejando a Jorge Ibáñez a su suerte. Robledo finalmente llegó a Mar del Plata, en donde consiguió vender gran parte del botín que obtuvo en el robo a la joyería. Sería allí en donde conocería a un chico de 15 años que trabajaba como panadero, llamado Héctor Somoza, y con el cual se hicieron amigos. A las pocas semanas y mientras caminaba junto a Somoza por la calle, Robledo se topó de frente con Jorge Ibáñez. Este estaba bastante molesto por el incidente de las motos, aunque solo estuvo encarcelado 18 días antes de que fuese dejado en libertad por ser un menor de edad. Ese mismo día Robledo e Ibáñez hicieron las paces y planificaron su siguiente golpe, aunque Somoza no formaría parte del plan. Después de cometer un par de robos menores, la noche del 15 de marzo de 1971, Ibáñez y Robledo ingresaron por un jardín lateral a la discoteca Enamur. Días antes, Jorge Ibáñez había tenido una pelea en el lugar y prometió volver para vengarse de uno de los guardias que lo había echado a la calle. Una vez dentro, ambos jóvenes se dedicaron a realizar destrozos, robaron 350,000 pesos desde un armario y algunos discos, hasta que de pronto encontraron a 2 hombres que estaban dormidos en una habitación del inmueble. Se trataba del guardia Manuel Jesús Godoy y el encargado del local, Félix Pedro Mastronardi. Robledo, armado con una pistola Ruby 7.65, observó a los hombres durante un par de segundos y les disparó en la cabeza, asesinándolos en el acto. Ninguno de los sujetos representaba un peligro, pues estaban completamente dormidos y no los oyeron entrar. Sin embargo, Robledo no dudó en ejecutarlos. Ibáñez quedó gratamente sorprendido por la sangre fría de su compañero, que ni siquiera se inmutó después de matar a 2 personas. Pensó que podría contar con él para cometer cualquier tipo de delito. Jorge Ibáñez era bastante inteligente y aunque tenía 2 años menos que su cómplice, era el líder de la dupla, proponiendo constantemente nuevos blancos. Por otro lado, Carlos Robledo hacía todo lo que éste le ordenaba. Casi 2 meses más tarde, en la madrugada del 11 de mayo, aunque algunas fuentes aseguran que el hecho ocurrió el día 9, Ibáñez y Robledo ingresaron a un local de repuestos para automóviles ubicado en la localidad de Olivos. Registraron el lugar hasta que encontraron una habitación en donde dormían José Bianchi, de 29 años, su esposa Dora, de 27, y un bebé de solo 10 meses. Robledo entró sigilosamente al cuarto y los observó en la oscuridad. Posiblemente el hombre escuchó algún ruido, pues de pronto se incorporó sobre la cama para ver qué ocurría. Sería asesinado por el intruso de 2 tiros en la cabeza con un revólver Bernardelli calibre 7.65. Robledo también disparó 2 veces a la esposa de Bianchi, dejándola malherida.
Es entonces que Jorge Ibáñez ingresó a la habitación y aprovechó de violarla. El bebé comenzó a llorar y Robledo no lo dudó ni un segundo. Apretó el gatillo y milagrosamente la bala dio en uno de los barrotes de la cuna. Ambos delincuentes se dieron a la fuga con más de 400,000 pesos, dando por muertas a las víctimas. Sin embargo, días más tarde se enteraron por la prensa que la mujer y su hija habían sobrevivido. Dora, la esposa de José Bianchi, describió a los atacantes como dos jóvenes de corta edad. Uno de ellos, un chico de cabello largo y rizado, le había disparado en el hombro y el cuello a corta distancia, mientras que el otro, alto y moreno, se le echó encima para violarla inmediatamente después. La mujer se resistió, pero finalmente se hizo la muerta hasta que los delincuentes se retiraron. A pesar de que existía una testigo y se trataba de un crimen que despertó el miedo en la comunidad, la policía no consiguió resolver el caso. Ibáñez y Robledo se sintieron con la libertad de planificar un nuevo golpe. Es así como el 24 de mayo, y siguiendo el mismo modus operandi, ingresaron a un supermercado de Olivos para realizar un robo, y Robledo asesinó de 2 tiros en la cabeza al guardia del lugar, Juan Scatone, quien estaba dormido en su puesto de trabajo. La escalada criminal de la dupla iba en aumento, y Jorge Ibáñez parecía tener un control absoluto sobre su cómplice, el cual jalaba el gatillo sin contemplaciones cuando éste se lo ordenaba, hasta que el domingo 13 de junio mató por primera vez. Ibáñez asesinó a tiros a un guardia y robó un vehículo, para luego pasar por Robledo y salir en búsqueda de una nueva víctima, aunque esta vez no sería por dinero, sino por simple placer. Virginia Rodríguez era una chica de solo 16 años y a la cual ambos delincuentes conocían del barrio. La encañonaron y la obligaron a subir a un coche para luego dirigirse al costado de una carretera, en donde Ibáñez la violó en el asiento trasero, no sin antes ordenarle a Robledo que los dejara a solas. El joven esperó pacientemente fuera del vehículo hasta que su cómplice consumó la violación. Ibáñez le dijo a la chica que se fuera y ésta comenzó a correr. Acto seguido le ordenó a Robledo que disparara y éste la asesinó de 5 tiros por la espalda. El jueves 24 de junio secuestraron a Ana María Dinardo, de 23 años, a la salida de un local en Olivos. La llevaron al mismo lugar en donde 11 días antes habían asesinado a Virginia Rodríguez, y aunque Ibáñez intentó abusar sexualmente de ella, la chica se defendió. Finalmente su agresor la dejó bajar del vehículo, pero nuevamente le dio la orden a su cómplice. Robledo le disparó 7 veces por la espalda, matándola en el acto. Los asesinatos de Virginia Rodríguez y Ana María Dinardo causaron gran repercusión mediática. Sin embargo, la investigación no prosperó y la policía estaba lejos de vincularlos a los otros crímenes, que parecían tener un móvil completamente distinto. Mientras tanto, la relación entre Carlos Robledo y Jorge Ibáñez se tornó cada vez más compleja. Ibáñez quería seguir secuestrando y violando mujeres, aprovechando que su compañero se adjudicaba los asesinatos y no dejaba víctimas vivas. Sin embargo, Robledo no disfrutaba con ello. No participaba activamente en los abusos y salir a matar mujeres no le reportaba ningún beneficio, más allá de lo que robaba de sus carteras. Al mismo tiempo, se dio cuenta que Jorge Ibáñez y Héctor Somoza se volvieron muy cercanos, algo que tampoco le agradó demasiado. No se ha profundizado demasiado en la personalidad de Jorge Ibáñez, sin embargo resulta ser claramente la de un psicópata manipulador, narcisista y sádico sexual. Mientras realizaba robos, violaciones y asesinatos en la ciudad de Buenos Aires, también asistía a castings televisivos, pues anhelaba convertirse en un actor famoso.
apareció en un par de programas de la época y aquella exposición también comenzó a hartar a Robledo. Poco antes, Carlos Robledo había accedido a la petición de sus padres de regresar a casa. Según él, trabajaba arreglando motocicletas de forma esporádica y se ganaba la vida honradamente. La noche del 5 de agosto de 1971, Robledo pasó a buscar a Ibáñez en un vehículo supuestamente para planificar un nuevo robo. Sin embargo, poco después sufrieron un grave accidente automovilístico, en donde Jorge Ibáñez, de 17 años, falleció de forma instantánea. El coche conducido por Robledo, quien salió ileso, se estrelló de frente con un taxi y antes de abandonar la escena, el joven le sacó los documentos del bolsillo a su cómplice y se dio a la fuga. Durante décadas se ha especulado con respecto a la muerte de Jorge Ibáñez y Carlos Robledo parece ser el principal sospechoso. Algunos creen que chocó a propósito para deshacerse de su socio o que incluso ya iba muerto en el momento de la colisión, aunque la investigación estableció que simplemente se trató de un accidente. Lo cierto es que entre ambos las cosas no iban demasiado bien por aquel entonces. Tras la muerte de Ibáñez, Carlos Robledo y Héctor Somoza retomaron su amistad y este último se consiguió 2 revólveres para cometer un robo, pues deseaba convertirse en un criminal como su amigo. La madrugada del 15 de noviembre de ese mismo año, Robledo y Somoza ingresaron a robar a un supermercado, pero encontraron las cajas vacías. En una habitación contigua, el guardia de seguridad Raúl del Bene se encontraba durmiendo cuando Robledo se le acercó en silencio y le disparó en la cabeza. 2 días más tarde y en vista de que el robo anterior había sido un fracaso, se colaron en el interior de la agencia de automotores Pasquet, en donde encontraron un botín de 90,000 pesos, demasiado poco para las ambiciones de ambos delincuentes. En el lugar, otro guardia de seguridad que también estaba dormido en su puesto de trabajo sería asesinado por la espalda por Robledo. Juan Carlos Rosas, la víctima, sería ejecutado de 2 tiros a corta distancia. La noche del 25 de noviembre, Robledo y Somoza ingresaron con 2 revólveres en la concesionaria de automotores Puigmartí y compañía. Encañonaron al guardia Bienvenido Ferrini y lo llevaron hasta el primer piso, en donde Robledo lo asesinó de 2 tiros en la cabeza. Posteriormente, ambos jóvenes comenzaron a abrir la caja fuerte con un soplete y consiguieron la suma de 1 millón de pesos antes de darse a la fuga. Los asesinatos de 6 guardias de seguridad y el dueño de la discoteca en Amur habían puesto en alerta a la población y principalmente a la policía porteña. 2 meses más tarde, el 3 de febrero de 1972, y en otro incidente sospechosamente similar, los agentes no solo se toparon con el cadáver del guardia Manuel Acevedo en el interior de la ferretería industrial Maserio Hermanos, sino que también con el de Héctor Somoza, uno de los asaltantes. Ese mismo día, caía uno de los más peligrosos delincuentes de la época, Carlos Eduardo Robledo Puig, un joven de 20 años, cuyos crímenes dejaron impactada a la sociedad argentina. La figura de Robledo encandiló a la prensa amarillista, quienes destacaban la llamativa apariencia del joven y su sorprendente frialdad. Al mismo tiempo se ganó el odio de la población debido a los cobardes asesinatos que cometió junto a sus cómplices, demostrando un completo desprecio por la vida humana. Fue tanta la indignación popular que mientras era trasladado para la reconstrucción de escena de alguno de los crímenes, varias personas intentaron lincharlo. No solo el asesino estaba siendo repudiado por toda la nación, sino también sus padres, a quienes muchos atribuyeron gran parte de la responsabilidad. Aún así, resultaba difícil entender por qué un joven perteneciente a una familia de clase media, al que nunca le faltó nada, se dedicaba al robo.
No parecía existir una explicación racional para su comportamiento. Robledo le dijo a la policía que robaba porque quería experimentar la adrenalina de vivir al límite, conseguir dinero fácil y vehículos de último modelo. Con respecto a los asesinatos, aseguró que simplemente siguió las órdenes de Jorge Ibáñez y Héctor Somoza, y en ningún momento pidió perdón ni se mostró arrepentido. Los psiquiatras que lo entrevistaron concluyeron que Carlos Robledo Puig era un psicópata manipulador, frío y extremadamente peligroso que claramente iba a reincidir si era dejado en libertad. Según algunos especialistas, y a pesar de que tenía una novia, Robledo parecía haber sentido algo más que simple admiración por Jorge Ibáñez, su primer cómplice. Se llegó a especular que quizá estaba enamorado de él y que sintió celos cuando éste comenzó a violar mujeres. El hecho de que afirmara ser un actor secundario en todos los crímenes resultaba poco creíble, sobre todo si se considera que tanto Ibáñez como Somoza estaban muertos. El caso aún tenía impactada a toda la nación cuando el 7 de julio de ese mismo año, Robledo se escapó de la unidad carcelaria 9 de La Plata, en donde estaba recluido, despertando el pánico en la población. Sería detenido 68 horas más tarde, deambulando por las calles de Olivos, cerca de la casa de sus padres, y se entregó sin prestar resistencia. El 27 de noviembre de 1980, Carlos Robledo Puig se presentó en la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, en donde sería encontrado culpable de 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 16 robos, 2 raptos y 2 hurtos, y condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado, la máxima pena en Argentina. Para aquel entonces, Robledo distaba mucho de aquel muchacho delgado y de cabello largo que apareció en las portadas de todos los periódicos del país. Su apariencia resultaba más bien macabra. Se declaró culpable de los robos, pero inocente de los asesinatos, asegurando que en realidad Ibáñez y Somoza fueron los responsables. Sin embargo, nadie le creyó. Sería enviado al penal de Sierra Chica, una de las cárceles más duras del país. Allí sería entrevistado en varias ocasiones por periodistas, escritores y psicólogos interesados en su caso. Su perspectiva en torno a las acusaciones era pintoresca, por decir algo. Seguía afirmando que nunca asesinó a nadie, que solo era responsable de los robos y que el dinero que conseguía lo repartía entre los niños pobres de su barrio, comparándose a sí mismo con una especie de Robin Hood moderno, aunque lo cierto es que no existen registros de que algo así haya ocurrido. Si bien estuvo involucrado en un par de incidentes, en general tuvo un comportamiento tranquilo dentro de la cárcel, aunque siempre se negó a estudiar o trabajar. Poco después solicitó ser trasladado al pabellón para homosexuales, supuestamente por seguridad, pues algunos internos habían jurado asesinarlo. Aquello alentó la teoría de que posiblemente sí era homosexual y habría estado enamorado de Ibáñez, o que incluso tuvieron algún tipo de relación sentimental. Sin embargo, en varias entrevistas, Robledo se ha mostrado especialmente indignado por las insinuaciones con respecto a su sexualidad. El 30 de marzo de 1996 sobrevivió a un sangriento motín que se produjo en Sierra Chica, en el cual 13 internos intentaron fugarse y asesinaron a un total de 8 personas, las cuales fueron descuartizadas e incineradas en el horno de la panadería. Aún a día de hoy, corre el rumor de que incluso se hicieron empanadas con los restos humanos. Según cuenta Robledo, se escondió junto a otros presos en el gimnasio, con una Biblia en la mano. La oscura historia de Carlos Robledo Puig ha servido de inspiración para varias obras.
Una de las más recientes es la cinta argentina-española del año 2018, titulada El Ángel, coescrita y dirigida por Luis Ortega y protagonizada por el actor Lorenzo Ferro. A pesar de que refleja bastante bien la historia de Robledo y sus cómplices, se toma ciertas licencias comprensibles para hacer más dinámica la narrativa. En una entrevista, Robledo manifestó su molestia tras ver la cinta, insistiendo en que lo hacen ver como si fuese homosexual y un asesino. A su vez, tampoco se mostró satisfecho con el casting. Ya había fantaseado antes con que filmaran una película sobre su vida y a finales de la primera década de los 2000 le dijo al periodista y escritor Rodolfo Palacios, autor del libro El Ángel Negro, que los actores indicados para interpretarlo eran Matt Damon o Leonardo DiCaprio. Aún así le entusiasmaba la idea de volver a ser alguien famoso y le propuso a Palacios contactar con Spielberg, Tarantino o Scorsese para hacer su propia película. Aseguró que era capaz de escribir un guión y que él mismo podía actuar. Palacios comenzó a reír ante las delirantes ideas de Robledo, pero este se enfadó. Tras la publicación del libro El Ángel Negro, Robledo nunca más quiso recibir a Palacios en su celda, en donde en algún momento incluso trabaron amistad. El mismo Palacios ha escrito en un par de columnas que Robledo se irritó al leer el libro, pues deseaba que se le describiera como un ladrón que robaba dinero a los ricos para dárselo a los pobres, y no como un asesino, a pesar de que todas las pruebas recabadas por la investigación lo demostraron hace más de 50 años. Cuando uno de los internos le preguntó por el periodista, Robledo le dijo que si lo volvía a ver, le metería 3 tiros en la cabeza. Actualmente Carlos Robledo Puig tiene 70 años y continúa tras las rejas después de haber sido trasladado a la unidad penal número 26 de Olmos, convirtiéndose en el recluso que más tiempo ha pasado encerrado en toda la historia de Argentina, un total de 50 años. Ha realizado varios llamados humanitarios para ser liberado y últimamente sus solicitudes apuntan a que le permitan suicidarse con un revólver o acceder a una inyección letal, en vista de que tanto su salud mental como física se han visto gravemente deterioradas. Se siente aterrado ante la posibilidad de contagiarse de COVID, pues asegura que sería una muerte lenta y dolorosa. En una entrevista telefónica cedida el año 2020 al periodista Alejandro Salamone, diría lo siguiente: «Tengo miedo de morir asfixiado. Si me dan a elegir, que me traigan un arma porque preferiría pegarme un tiro en el corazón. En las noches me ahogo por el reflujo, me orino, apenas puedo mantenerme en pie porque mis piernas no dan más. No estoy pidiendo una reparación por el daño que me han hecho, teniéndome injustamente en la cárcel 48 años. Me robaron mi vida a los 20. Solo suplico que me apliquen una inyección letal, como hicieron con Eva Perón cuando no daba más del dolor. Pocos lo saben, a Evita no la dejaron sufrir más. Le aplicaron una inyección de mucha morfina para que deje de sufrir, y yo quiero lo mismo porque no me van a dar un arma para que me pegue un tiro en el corazón, como lo hizo Favaloro, así no se sufre nada. Total, nadie se tiene que enterar. Que me lleven a una clínica y me apliquen una inyección. Estoy suplicando por el amor de Dios que hagan eso. No doy más, me queda poco tiempo», dijo al borde de las lágrimas. A pesar de todo, los informes psiquiátricos a lo largo de los años advierten que Robledo sigue siendo un peligro para la sociedad y que dejarlo en libertad podría ser un grave error. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video.
te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.